Buen día a todos, bienvenidos a esta mesa de tesis con el tema relación hombre-mujer, complementariedad o conflicto. La mesa de tesis es una aplicación de la metodología ver, juzgar y actuar en una dinámica. Esta dinámica debe concluir en una tesis de discernimiento y en pautas de acción. Y llega a esa conclusión a partir de la observación y análisis que un panel realice sobre un conjunto de hechos relevantes. El objetivo primario de esta mesa de tesis convocada por la Arquidiócesis de Monterrey es aportar al arzobispo y obispos auxiliares un análisis confiable de temas de actualidad para tomar decisiones pastorales. Un objetivo secundario es aportar a los participantes información actualizada y análisis conjunto para su labor particular. Las mesas de tesis se han llevado a cabo desde hace 7 años y han analizado 37 temas diferentes. Los elementos que conforman la mesa de tesis son un dossier de base con evidencias de los hechos que deben ser analizados, una guía para el análisis, un acta de tesis y pautas de acción. Los miembros de la mesa de tesis son: preside Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. Funge como moderador un servidor, el licenciado Marcial Padilla, director de Comparticipación. En esta ocasión tenemos el honor de contar como ponente con la maestra Diana Salmón. Tiene el grado de MBA con especialidad en finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y es maestra en antropología filosófica por la Asociación Española de Personalismo y la UDIM. Además es catedrática en numerosas instituciones académicas nacionales e internacionales. Sin más, le cedo la palabra a Monseñor Juan Armando para que nos dé la bendición, o más bien dirija la oración inicial y nos dé el saludo inicial. Muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias, Marcial. Muy buenos días a todos, muy buenos días. Y gracias por acompañarnos en esta mesa de tesis. Gracias a la maestra Diana por acompañarnos, por ayudarnos con la ponencia el día de hoy. Este tema que es importantísimo poder reflexionarlo, tenerlo muy claro en la mente y el corazón para poder servir mejor unos a otros, ¿no? En esta complementariedad. Y creo que pues tendrá grandes frutos para nosotros que participamos y también para pues con que vamos a compartir todo lo que nos permite reflexionar con la ponencia de la maestra. Los invito a iniciar rezando juntos el Padre Nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias de nuevo a todos. Gracias, maestra. Continuamos. Gracias. Muchas gracias, Monseñor. Ahora le cedo la palabra a la maestra Diana Salmón para que comience su ponencia con el tema la relación hombre-mujer, complementariedad o conflicto. Maestra Diana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Monseñor Marcial. Muchísimas gracias por esta invitación. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco a todas las personas que se encuentran conectadas. En cualquier momento, si tienen alguna duda, yo estaré al tanto, a ver si pueden meter información en el chat, o bien que anoten alguna duda para poderla contestar conforme la guía de la mesa de tesis. Pues el día de hoy tenemos este tema, que es un tema, pues sí, de actualidad, como bien dijo Monseñor, y es un tema que puede ser visto desde diferentes flancos. Es el tema de feminismo, que lo vamos a ver ahora con el tema de la complementariedad, que es finalmente cómo lo tenemos que concluir. Del feminismo, vamos a ver el feminismo en la actualidad. Ojo que no estoy hablando de modernidad ni posmodernidad, porque nos podríamos meter en un poquito de conflicto con todo lo que ya dijo Lyotard acerca de esto y todos los filósofos modernos que han estudiado la posmodernidad. Entonces lo vamos a ver como actualidad, como contemporaneidad, y vamos a ver dos ejemplos, dos íconos de mujeres que son icónicos, cada uno desde su perspectiva muy distinta dentro de la feminidad, y vamos a ver una carta pastoral que estoy segura de que les suena. Vamos a tener esta guía
que va a ser primero ver una visión de la época contemporánea, que no es más que quiero que vean señales de lo que está sucediendo en esta contemporaneidad, en este momento actual que nos está tocando vivir. Y esto nos va a dar la pauta a ver por qué este fenómeno del feminismo es tan importante actualmente, ¿no? Y que se vuelve pues trascendental a consecuencia de todas las situaciones que estamos viviendo en esta época actual. Vamos a ver, como les decía, a dos personas icónicas, dos mujeres icónicas del movimiento, cada una con una perspectiva muy distinta, que justo lo elaboré tomando dos filósofas, porque quiero que finalmente nos ayude a tener una reflexión más intelectual acerca de lo que está sucediendo con este movimiento. Después veremos, por supuesto, la carta pastoral, algunos mensajes importantes, desde luego, de Juan Pablo II, y después la complementariedad como una necesidad actual, la exaltación de la maternidad como una propuesta que les quiero poner en la mesa, y finalmente, pues, la mesa de discusión. Acciones que denotan qué es lo que está sucediendo en la actualidad. Cuando una persona va al médico y quiere saber qué es lo que le está sucediendo, qué enfermedad tiene, pues primero tiene que dar los síntomas. Pues son los síntomas de la actualidad, son esas acciones, esas manifestaciones del ser humano en la actualidad. Dice Karol Wojtyła en su época, Juan Pablo II, de filósofo, que tiene una filosofía muy potente en persona y acción, dice: el actuar va a revelar a la persona, en ese actuar nos vamos a revelar. Y la formación y deformación del corazón del ser humano, nosotros concluimos, se encuentra también en el estado de la tierra y su arte. Esto nos recuerda a este cuadro famoso que actualmente se encuentra en el Museo Reina Sofía de Madrid, y es este cuadro de Picasso, ¿no? El Guernica. Es un cuadro donde muestra el horror de la guerra, donde muestra esta destrucción que había sucedido en Guernica, y que era una situación, pues, a consecuencia de lo que estaba sucediendo con los totalitarismos en Europa. Y lo que hace Picasso es que lo muestra en esta imagen, pero esta imagen nos dice más, nos dice también esta deconstrucción del hombre, esta deconstrucción que estamos viviendo en la actualidad, y el horror plasmado en este cuadro, en esta arte de que sí es arte en la modernidad, en la actualidad, que nos muestra una realidad. Y les doy un diálogo que está avalado por el instituto que administra toda la obra de Picasso, que dice que justo cuando estaban viendo este cuadro, está Picasso viendo el cuadro y se acerca a un oficial alemán, y el oficial alemán le dice: ¿es que tú hiciste esto? Y le responde Pablo Picasso: no, es que tú lo hiciste. Entonces, ahí es donde está la responsabilidad de la persona humana. Es un quién que actúa, es un quién que está llevando a cabo acciones que nos están reflejando lo que existe en la realidad. Y como decíamos, pues también el estado actual de la Tierra, en ese estado actual de la Tierra se ve la formación o deformación del corazón del hombre. El corazón visto desde, no el corazón que late del lado izquierdo de toda la gente como músculo, sino el corazón visto como el centro de la afectividad, como lo declara von Hildebrand, que von Hildebrand, dentro de la filosofía, pone esa situación, pone sobre la mesa esa situación, que no solamente somos no solo razonamos, no solo somos personas que razonamos, sino somos personas sensibles, personas afectivas, y ese corazón puede formarse o deformarse, y ese corazón muestra nuestra intencionalidad ante los actos de la vida, y eso muestra nuestra espiritualidad. Entonces concluyo que al final del día una crisis ecológica que de alguna manera sí estamos viviendo, y que se puede, por supuesto, pues manipular, porque se ha manipulado también, pues se ve reflejado el corazón del hombre. Es una crisis no solamente ecológica, sino más bien, y lo tendríamos que ver así, como una crisis espiritual. Vemos también, pues, lo que estamos viviendo actualmente en el pleno siglo XXI, ¿no? Se abre un abismo entre las ciencias positivas, las ciencias tecnológicas, las ciencias experimentales y las ciencias humanas, las ciencias filosóficas, las ciencias trascendentes. ¿Qué es más importante? ¿Qué es mejor pagado? ¿No? Porque ahí lo vemos como
premio, como un pago que le da la humanidad, que le da la sociedad, a todas las ciencias que manejan la técnica, que manejan las ciencias experimentales y que desdeñan las ciencias humanas, las ciencias filosóficas, las ciencias trascendentes. Estamos hoy hablando en una época donde se habla del transhumanismo con toda la tecnología ya posible para poder hacerlo. Se habla hoy ya de un conglomerado de información que se habla del Big Data, que ya se vuelve casi como una religión. Se habla hoy de viajes posibles al espacio, se habla hoy de comunidades indígenas que ya tienen tecnología, se habla hoy de la genética que ya se puede manipular desde el vientre de la madre, de esa genética que nos puede ir cambiando como seres humanos, que la humanidad se puede transformar, porque hoy la técnica ya es posible. Y esto lo demandaba desde 1970 Van Rensselaer-Potter, que Potter es el iniciador de esta nueva ciencia de la bioética, y la bioética la proponía como un puente. Dice que tenemos que crear puentes entre esas ciencias positivas y las ciencias humanas. Hay mucho que ver atrás de todo esto dentro de la antropología. ¿Por qué ha quedado atrás todo esto? El por qué es porque como humanidad nos hemos tardado en hacer la pregunta correcta de quiénes somos, de quién es esa persona, de encontrarnos desde una antropología correcta. Que bueno, vamos a verlo nosotros nada más desde un flanco, desde desde la mujer, desde esta feminidad, pero sería muy importante hacer ese análisis de la antropología, de quiénes somos, ¿no? La globalización hoy es una realidad, nos lo dijo el COVID, ¿no? Tanto que estaban hablando los economistas, tanto que lo pelearon, que lo lucharon y que decían que la globalización tenía que ser vista como una realidad, pues a lo mejor había ciertos intereses contrarios a lo que nosotros estamos viendo, pero sí es una realidad. Hoy el mundo es uno y no solamente es una globalización económica, sino es una globalización cultural, social, incluso política e ideológica. Me atrevería a decir política porque se van creando ciertos bloques, ¿no? Ciertos bloques ideológicos, ciertos bloques políticos. Y es una realidad que se ancla en las redes sociales como vehículo y que le da una velocidad suprema, porque estamos viviendo esa época de la tecnología. Y eso no es que sea negativo, es que no es que sea malo. Si nosotros nos vamos a la filosofía de Tomás de Aquino, todo virtuado es correcto, pero todo en vicio no aporta para la felicidad del hombre, no aporta para la trascendencia del hombre, no aporta para el porqué de la persona humana. Y lamentablemente nos hemos dedicado mucho más en el estudio de la tecnología, en el estudio del hedonismo, en el estudio de la economía, más que en el estudio del ser humano, en el estudio de la trascendencia. Nos hemos dedicado menos tiempo en evaluar qué sucede con la persona humana cuando muere, qué sucede qué va a pasar más allá, ¿no? Y nos hemos pues degradado un poco como humanidad. Sin embargo, toda esta realidad que estamos viviendo, pues también podría servir para algo positivo. Recuerden los viajes de San Pablo, ¿no? Que finalmente, pues en aquel entonces también el comercio se había abierto y también había muchas redes de comunicación y también había un imperio que dominaba el mundo, pero en ese imperio, en ese lugar, se creó la gran evangelización, ¿no? Entonces todos esos medios también fueron utilizados. Pero bueno, eso lo dejamos un poquito al margen y entramos de lleno. Lo que nos llegan a nosotros, lo que nos atañe de la tecnología, también quiero mencionarlo. Estamos viviendo en una actualidad donde en 2017 un robot con carácter femenino, con una feminidad, ya le dan en Arabia Saudita un derecho que no tienen las mujeres en ese lugar, una ciudadanía. Hoy ya un robot, esta inteligencia artificial desde 2017, obtiene una ciudadanía. Estamos viviendo esa circunstancia, ese camino hacia lo que le llaman el transhumanismo. Y mientras tanto, ¿qué sucede con el nacimiento, con el gran don de la maternidad? ¿Qué sucede con ese inicio del ser humano, de la persona dentro de este mundo? Pues vemos noticias como estas que han tenido el gobierno, se dice que ha tenido que responder de esta manera ante las circunstancias de la vida, como en Corea, donde ya ponen un buzón donde las madres solteras puedan donar a sus hijos, o bien un buzón donde los bebés recién nacidos
fue instalado también en Estados Unidos. Y la verdad es que esto lo ponen como una solución. Digamos que el gobierno, abrumado con la circunstancia de tantos niños abandonados, pues eso es lo que se le ocurre poner como una solución. Ni se diga, ¿verdad?, con una profundidad que ya han evaluado, sobre todo con participación, con este asunto terrible del aborto. 73 millones de abortos en el mundo, ¿no? Que se sabe cuántos más no hay. Y bueno, entre esta circunstancia, vamos más allá, hablando del inicio de la vida, bebés por mensajería en Suecia, que solamente requieren la decisión de la mujer sin participación directa del hombre. Cuando llega por mensajería, ya llega por paquetería, un paquete para inseminación artificial que la mujer puede elegir sin siquiera conocer al hombre que va a donar ese esperma. Es tremendo. Realmente esto es lo que impacta al hombre, pero nos impacta hoy y realmente las conciencias ya se están ablandando las conciencias, porque hoy en día hay mucha gente y muchos foros donde ya no les impacta hablar de aborto cuando debería impactarnos. Y estas cosas y la eugenesia o la eutanasia para niños pequeños, pues también debería de impactarnos de la misma manera como nos impacta el aborto. Pues esto está sucediendo en Suecia, con la independencia que se propone a la mujer, con la individualidad al extremo que se propone a la mujer, pues ya se está logrando esto que lo ven las mujeres como un logro, como poder hacer de lado la figura masculina y poder embarazarse a su gusto, a su antojo, como un bebé llegado a la carta a tu casa. Y también este tipo de cosas como la incubadora con líquido, que lo da el BBC News en octubre de 2019 en el Hospital Universitario, y donde la diseñadora de este producto, que lo están ofreciendo también como algo positivo, como un cambio que puede servir, por supuesto, para mujeres que tienen bebés muy prematuros, pero que también lo están ofreciendo como para algunos hombres homosexuales o para que la reproducción nacional no sea el único camino. Lisa Vandermaker hace este diseño principalmente porque ella tuvo un hijo muy prematuro y no pudo llegar al mundo. Bueno, no tengo mucho tiempo para detenerme, pero me gustaría que al final, si tengo tiempo, les voy a poner este video, que es finalmente el proyecto científico, último proyecto científico, que todavía no es una realidad, que se dice que será una realidad en 10 años, y que lo hizo Hashem Al-Ghali, un yemení, y es un proyecto publicado en diciembre del 2022, que se espera que para diciembre del 2030, 2031 ya sea un hecho, y son granjas de bebés de hasta 30,000 seres humanos mediante tecnología in vitro, que me gustaría que lo vieran al final porque precisamente pues contradice muchas de las cosas que aquí vamos a proponer. Pues sí, que ofrecen en común todas las posibilidades alternas a la maternidad. Si nos pondríamos a hacer una mesa abierta, que más adelante los voy a escuchar, propone limitar incomodidades y dolor, promueve libertad de la mujer, ojo que lo estoy poniendo entre comillas, propone una total independencia, una toma de decisiones de modo individual, un individualismo exacerbado, sean mujeres solas u hombres solos, propone retrasar la maternidad, propone dejar la maternidad como una actividad alterna y no principal de la mujer, dejar el protagonismo de la maternidad en manos de otros, científicos, médicos, quienes sean, o de la ciencia, no de la mujer que debiera ser. Entonces, bueno, ahora sí, y voy al final a empatar esta realidad que nosotros estamos viviendo. Ante esta realidad nos enfrentamos con este fenómeno, con un fenómeno que no es un fenómeno social solamente, es un fenómeno social, religioso, político, intelectual, económico y cultural. Es una problemática. Y digo fenómeno no como un fenómeno que estudie solamente la fenomenología, sino como una situación que es una problemática real que estamos viviendo y que de ahí se generan muchas otras, ¿no? Desde luego viene a raíz de muchas circunstancias, muchas injusticias, una injusticia social de la cual participamos todos los seres humanos que hemos estado aquí antes, hoy y después. Porque lo que le llaman el machismo, pues no es algo creado por hombres, sino es algo creado por todo ser humano, hombres, mujeres y toda la comunidad. Y ya decíamos que somos una globalización y que la globalización es real, ¿no? Somos una comunidad mundial.
¿Qué es lo que ha afectado? Desde luego las revoluciones industriales y la revolución digital, movimientos intelectuales como el existencialismo, daño muy fuerte que le hizo, y el posmodernismo, una brecha entre los saberes técnicos y los saberes humanistas, que lo hemos comentado, la dureza de señalamientos morales y religiosos, pues hemos visto, no solamente hablando de países islámicos, ¿no? Sino que también en lugares donde el peso moral es muy fuerte para las mujeres, hay una sin formación, que esto es importante, hay una violencia familiar muy fuerte, discriminación en diferentes ámbitos, crece la desigualdad y se abren arbitrajes de oportunidades por pobreza y vulnerabilidad. ¿Qué son estos arbitrajes? Pues cuando el poderoso y el vulnerable se presentan, se abre un arbitraje, porque los arbitrajes los usamos mucho para cuestiones de mercado, para cuestiones económicas. Cuando un precio de mercado puede llegar, por ejemplo, en China es muy barato y puede llegar ese producto aquí a México, aunque pagando el barco y pagando todo lo que nosotros paguemos, llega a México barato, quiere decir que se abrió un arbitraje de mercado. Pues lamentablemente es que este tipo de palabras y de frases ya las podemos ver también en los mercados de la vida, porque se abren arbitrajes, sobre todo para cuestiones como vientres subrogados, venta de gametos, donde países con todo el poder económico, gente y mujeres con ese poder económico, pueden ir a rentar un vientre subrogado o pueden comprar gametos en algún lugar donde la pobreza a veces los obliga, donde los hace mucho más vulnerables, o la ignorancia, ¿verdad? Que también muchas veces eso hace la vulnerabilidad. Brechas salariales muy fuertes, que no solamente es en México, sino es en el mundo, y es una realidad, ¿no? Esto, pues, genera el feminismo, que es el feminismo, es una compleja problemática, que tendríamos que hablar de esto muchas más horas, pero se los estoy pues realmente reduciendo. Lo estoy hablando solamente de la cuarta ola, se dice que hay cuatro olas, y este fenómeno no podemos ya verlo como un fenómeno solo social, sino un fenómeno que involucra a todos los saberes de la vida, todos los flancos de la vida. Este grito desesperado de las mujeres, por supuesto, ha dado como resultados unas cosas también funestas, ¿no? La ruptura de instituciones básicas establecidas como la familia, el decaimiento de la natalidad mundial, el envejecimiento de la población económicamente activa, ojo, por eso hay que verlo también desde la economía, un manifiesto de la secularización y separación, lamentablemente, de la iglesia, que se ha dado fuertemente. No ponemos más ejemplos como lo que está sucediendo en Alemania, fomento de individualismos y ser parte de colectivismos, y el fomento a ideologías. El movimiento ha dado mujeres importantes, porque no es un colectivo, que lamentablemente se han dejado colectivizar, pero no es un colectivo. También detrás de todo esto hay mujeres, y hay mujeres muy admirables, y hay mujeres que han dado su vida por ello, pero también hay mujeres que han deformado. Hoy, dentro de todas estas mujeres que han pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad consciente, yo voy a mencionar dos mujeres que son íconos, que es Edith Stein y Simone de Beauvoir. Son mujeres que son muy diferentes en su forma de pensar, y que, pues, lamentable para Simone de Beauvoir, le ha insertado un pensamiento pues muy difícil, muy fuerte, lamentablemente muy fuerte, muy poderoso, pero también muy dañino para la sociedad, al feminismo. Y mencionaré a esta gran mujer, Edith Stein, que ustedes mismos por sus actos, como dice Caro Botija, que la conozcan por su actuar. Edith Stein nace el 12 de octubre de 1891 en Breslavia, Polonia, y muere el 9 de agosto de 1942 en Auschwitz, Polonia. No tengo el tiempo, lamentablemente, para hablar de su vida, pero ustedes verán dónde muere y podrán darse cuenta cómo es, ¿no? Ella fue judía después de nacimiento, después se declara atea, y finalmente encuentra el cristianismo, el catolicismo, encuentra el amor en la verdad, una búsqueda de la verdad constante, y finalmente la conocemos como Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Esta mujer que habla precisamente pues desde la filosofía primero, y después de la teología y la mística.
La hablaremos ahora como una filósofa, como esta filósofa que presenta su tesis doctoral sobre el problema de la empatía y que se gradúa con summa cum laude. Quiero que tengan atención en esto porque estoy manejando esta biografía para que vean cuál es la diferencia precisamente con Simone de Beauvoir. Ella se graduó con summa cum laude y que es el grado máximo que puede tener alguien cuando presenta una tesis o un grado. Y es la primera mujer en recibir un doctorado en filosofía, hablando de la ciencia, ¿no? Una ciencia filosófica que pues está atrás de toda la explicación del hombre. En 1920 ella funda su academia porque todavía tenía complicaciones la mujer para poder ingresar al profesorado en aquellos lugares. Ella ya para entonces se encontraba en Alemania y su filosofía es filosofía de Santo Tomás de Aquino, que Santo Tomás de Aquino recordemos que es una filosofía aristotélica tomista y es fenomenóloga también porque tiene mucho acercamiento con Husserl y con Scheler. Recordemos aquí que Juan Pablo II también tenía estas dos estructuras, ¿no? De filosóficas, la filosofía tomista y la fenomenológica. Más tarde hace su propia filosofía personalista y lo que vemos más adelante pues es realmente su propia filosofía. Es miembro de la prestigiosa Sociedad de Filosofía de Gotinga, con grandes y admirables personajes como Husserl, como Adolf Reinach, gran cristiano, como Max Scheler, que es padre de la axiología, padre de los valores, ¿no? De todo esta tesis de los valores. Conoce a este señor, Dietrich von Hildebrand, que es un gran personaje, que es el que inserta la parte del corazón y la afectividad como centro espiritual dentro de la filosofía, y ella es contemporánea de Kant, ¿no? De Kant recordamos esta frase de el hombre es fin en sí mismo, no es un medio, es un fin. Entonces todo esto pues obviamente es una influencia en su filosofía, que ella se acercó a esta filosofía también pues con voluntad propia, ¿no? En cuanto a la política, que también es importante verlo, ella rechaza los totalitarismos, se opuso abiertamente a ellos, lucha por el sentido de los valores y la libertad. Recordemos por la época que pues a ella le tocó luchar contra el fascismo, contra el nazismo, que finalmente muere en un centro de concentración nazi. En 1919 colabora por el derecho al voto, que recordemos que fue el primer logro de la primera ola feminista, el derecho al voto, que sí lo logran y que fue un gran logro para la mujer. Propuso que era necesaria una teología católica de las mujeres. De hecho, se dice mucho que esta fue una inspiración para San Juan Pablo II y posiblemente el origen de la Carta Apostólica de San Juan Pablo II, que veremos someramente en este tiempo. Hans Lips, eso lo menciono porque ¿qué opinaba ella del matrimonio? El matrimonio para ella era sagrado. ¿Por qué ella no se casa? Porque ella en esa conversión que tuvo de ser judía, ser atea, ser intelectual y finalmente decidirse por tomar los votos, que los toma muy tarde porque no se lo permitían porque su trabajo dentro de la intelectualidad era muy fuerte. Entonces ella empezó a dar conferencias de mujer con una filosofía muy poderosa. Hasta que ella tiene 41 años puede utilizar el hábito y meterse a un Carmelo. Entonces para ella es un logro enorme. Entonces sí tuvo propuesta de matrimonio. Hans Lips le propuso matrimonio, pero ella respondió antes de tomar el hábito que ella ya había elegido, que para ella el matrimonio era sagrado y era maravilloso y era una forma de interrelación maravillosa de ser humano, la manera, pero que ya había decidido entregarse a Dios. Dentro de su filosofía, ella desde 1928 a 1933, ella ya conversa al catolicismo, ya había querido de hecho ingresar al Carmelo y por el momento le habían dicho sus asesores espirituales que esperara. Ella empieza a ser conferencista en temas de mujer. Digamos que claro que es una mujer que luchó por los valores femeninos, por la vocación femenina y durante todos estos años sus conferencias fueron dedicadas a la identidad de la mujer y a la vocación de la mujer. Y desde luego, pues con una formación muy poderosa, ¿no? Que ya tenía, no era irresponsable en su forma de hablar, en sus palabras, no era responsable en su pensamiento, sino todo lo que hablaba, lo hablaban con conciencia. En cuanto, hay muchísimo que hablar, por supuesto, de ella, yo se los estoy pues reduciendo en ciertas cuestiones que me parecieron las más importantes. En cuanto a la identidad,
al igual que Scheller, que recuerdan decíamos el padre de la axiología, Stein sostiene que la persona deviene en sus actos y que a través de ellos el hombre y la mujer se conocen a sí mismos y llegan a ser quien quieren ser. Y esto me recuerda mucho a la filosofía de Juan Pablo II en Persona y Acción. En esos actos es donde la persona se va a develar, se va a mostrar como mujer y se va a mostrar como hombre. La persona tiene una propia autoconfiguración y en esa autoconfiguración se trasciende. Y esto me recuerda también a Juan Pablo II cuando dice, en el actuar te vas configurando, porque tú no vas a ser el mismo que eres hoy, al mismo que vas a ser al cabo de acciones que vayas a tomar, porque todos los días tomamos decisiones y esas decisiones nos van autoconfigurando, nos van nos vamos autotrascendiendo, ¿no? Y vamos tomando esas decisiones hacia un fin, ¿no? Que ese fin es un fin último. El alma le imprime su propia identidad. Ella habla del alma, tanto femenina como masculina. Dice que el alma va a dar esa identidad y que determinará esa alma la estructura del cuerpo masculino y femenino. Habla de una integración corpórea y espiritual por medio de esto que ella habla como el alma. La persona la ve en su antropología como un ser libre y espiritual. Esa libertad está en su espiritualidad y ella está de acuerdo con la ley natural, con la naturaleza, ¿no? Que la libertad también está en función de la naturaleza. Dice, yo, dueño de sí mismo y despierto, tengo que ser consciente, habla de la conciencia. La persona espiritual es libremente activa. Entonces está el acto, está la libertad y está la libertad en la naturaleza, la libertad espiritual. Su actuar estriba en conocer y querer. Tenemos que conocernos y ella habla mucho también de esto, de conocernos a nosotros mismos, de saber quiénes somos para poder nosotros actuar. Su conocer tiene por objeto la verdad. Era una buscadora de la verdad. Su querer se ordena al bien. Si el conocer no tiene por objeto la verdad y el querer no se ordena al bien, entonces no es una ética correcta. Ella habla de la ética espiritual, una ética que tiene que conocer siempre el bien y que se tiene que ordenar cada acto al bien. Recordemos que la ética estudia el actuar humano y ese actuar humano tiene que ir ordenado al bien. También habla acerca de la vocación. La vocación natural de la mujer, dice, es madre y lo insiste y hace toda una tesis al respecto de la maternidad, de ser madre, pero no solo se queda ahí. Recordemos que dice, esto lo dice en la estructura de la persona humana y dice, la mujer es madre y es su vocación natural, pero puede ser más. La mujer conoce al mundo contemplativo y experimental, está orientada a donarse al otro, habla de esa diferencia del alma femenina y el alma masculina. Dice que su satisfacción está en realizar actividades que tiene que ser distinta al hombre, a pesar de que la mujer puede estar en cualquier foro y en cualquier lugar. Su satisfacción y sus actividades que vaya a realizar, pues son distintas a las del hombre. Dice que se debe considerar el hecho de que es la única de engendrar un hijo. Es la única, solo la mujer. La especificidad de la mujer es la receptividad, la fecundidad. Dice que hay un etos profesional y un etos vocacional. Y a pesar de que declara, y lo dice muchas veces, de que la mujer tiene como vocación natural tener un hijo, también es muy enfática en que la mujer es capaz de realizar cualquier actividad y que es capaz de estar en cualquier foro, pero en estos foros muchas veces se estará por ciertas necesidades, que pueden ser necesidades de vulnerabilidad, necesidades económicas, y que eso la obliguen a estar en algunos foros donde no naturalmente debería de estar. También dice que no debería solo limitarse a la vida familiar, que debe ser su primordial objetivo, sino también a la profesional. Y de su conferencia de 1930, esta conferencia famosa que fue Ética de las Profesiones Femeninas, les voy a dejar este mensaje. Dice, ninguna mujer, declaro con sus palabras, ninguna mujer es solamente mujer. Cada una tiene rasgos individuales y disposiciones específicas como el hombre.
por la capacidad de ejercer tal o cual actividad en el mundo artístico, científico o técnico. Habla de la dignificación de la mujer también. Vamos a comparar toda esa biografía, toda esa vida y ese pensamiento con este otro personaje que es un ícono del feminismo radical, y es Simone de Beauvoir. Es una filósofa que nace el 9 de enero de 1908. Tienen de distancia con Edith Stein, para que se den una idea, 17 años. Edith Stein llegó 17 años antes que ella. Edith Stein en Polonia, Simone de Beauvoir en Francia. Ella muere el 14 de abril de 1986 en París, en Francia, y de muerte natural, de enfermedad, y ella era cristiana, de nacimiento de familia cristiana, y se convierte muy joven al ateísmo y se declara atea hasta el día de su muerte. Ella es creadora del libro El Segundo Sexo, que fue un libro que catapultó todas las situaciones que tenían que ver con el feminismo radical, que es el icono para ello, y también es el icono para ideologías de género. En 1927 obtuvo su certificado académico de filosofía, pero es filosofía general, y su tesis la hizo por Leibniz. Pues su vida amorosa, ella declara que su pareja fue Jean-Paul Sartre, que para quienes lo conocen fue considerado como el padre del existencialismo, que al final de su vida, ya muy cercano a su muerte, él hizo algunos escritos donde dice que seguramente sí estuvo equivocado y resultaba que la religión sí tenía un punto importante y que parecía que sí podía mostrar la existencia de Dios desde la filosofía. Pero esta mujer, Simone de Beauvoir, lo minimiza diciendo que él ya no tenía sus facultades mentales correctas cuando escribió eso y que no deberían de tomarlo aquellas personas que creen en el existencialismo como su filosofía base. Este hombre le propuso matrimonio a Simone de Beauvoir. También hubo una propuesta de matrimonio, pero ella dice que no quiere aceptarlo porque para ella el matrimonio lo define como una institución burguesa repugnante. Si estudiáramos su historia de vida, también veríamos que viene de una situación muy difícil donde su familia tenía mucho dinero y perdió absolutamente todo, ¿verdad? Se le relaciona sentimentalmente también con alumnas con quienes mantiene relaciones sexuales y los llama entre sus alumnos y Jean-Paul Sartre, a ellos llama su familia, es su pequeña familia, le llama. En cuanto a política, que también es importante, es una apegada a los totalitarismos y a los comunismos, y la vemos muy apegada con personalidades comunistas como Fidel Castro, Che Guevara, Mao Zedong, etc. Su libro es marco esencial para el movimiento de liberación de la mujer. Actualmente, en muchas instituciones, yo tengo muchos alumnos, grupos de alumnos, y en muchas instituciones se considera un ícono esta mujer. Hay muchas mujeres que lo tienen como un ícono en instituciones aquí de renombre. Es ícono de liberación de la mujer y feminismo radical, y reclama a la sociedad que haya relegado la mujer a un plano inferior. Dentro del feminismo radical pretende difundir la corriente existencialista a través de la lectura contemporánea, así como su compromiso con el comunismo y el ateísmo, que siempre lo declara como muy fuerte. Era muy buena para escribir, se gana un premio por su libro de los mandarines en 1954 y gana premios literarios. Realmente ya no tuvo más estudios filosóficos, más que haber estudiado como filosofía general y esa condición que tenía con Jean-Paul Sartre y pues esa comunión que tenía con el marxismo de alguna manera, y ese compromiso con el comunismo. Promueve la total independencia y declara su autobiografía como ejemplo para la mujer. Escribe su autobiografía y la declara como un ejemplo, se declara como un ejemplo. Promueve romper con toda clase de mitos de religión, así le llama, porque obviamente está de la mano con el marxismo y ahí es como donde lo basa, y también realidades de anatomía y tradiciones. La anatomía niega la corporeidad de la mujer, eso es un poco más fuerte todavía que negar cuestiones espirituales. Promueve el aborto como la opción de la mujer, que como una opción, como una lucha al aborto, ella participó en luchas para el aborto, define al matrimonio como una institución burguesa repugnante y dice similar a la prostitución, en la que la mujer depende económicamente de su marido y no tiene oportunidad de independizarse.
En su libro Una muerte muy dulce, de 1964, muy leído, promueve la eutanasia como un núcleo en su relato sobre la muerte de su madre. Adoptó a su mejor amiga y con quien mantenía relaciones sexuales y la nombró heredera de su obra literaria y de sus bienes, y finalmente pues con ella muere. Decíamos que es figura ícono del feminismo radical y sus escritos de la ideología de género. Define al feminismo como una manera de vivir individualmente y una manera de luchar colectivamente. Vemos influenciado aquí la influencia de los individualismos exacerbados y los colectivismos exacerbados, que son pues claramente confrontados con el personalismo, con la persona humana, que no lo quiere ver eso, ¿no? En Europa, de hecho, es una respuesta al personalismo a los colectivismos y a los individualismos. La mujer es una constitución cultural, dice ella. La principal tarea de la mujer es conquistar su propia identidad específica desde sus propios criterios. Aquí no habla de una vocación de la mujer, sino de sus propios criterios. Las características con las cuales se identifican las mujeres no les viene dada en su genética, sino como han sido educadas y sociabilizadas. Niega la genética, niega la corporeidad, niega la espiritualidad, niega lo que el personalismo lucha, que el ser humano es corpóreo, psíquico y espiritual. Dice, no se nace mujer, sino se llega a serlo. Y muchos de estos aseveraciones de Simone de Beauvoir, pues son la culpa que ha dado, o más bien son el origen que ha dado incluso en ciertos países donde los doctores ya no pueden, cuando nace una criatura, ya no pueden salir a decir es niño o es niña, porque estas condicionantes dicen que el médico es el que le está imponiendo un sexo a la criatura, pero bueno, ese es otro tema. Tuvo un papel determinante en la legalización del aborto en Francia, diciendo que el aborto es parte integral de la evolución en la naturaleza, de la historia humana, completamente ligado a la existencia humana. Y este existencialismo pues va de la mano, por supuesto, con el darwinismo, ¿no? Va de la mano con el darwinismo. Vamos a dejar de lado esta mujer y vamos entonces a pasar con la carta pastoral. Esta carta pastoral que finalmente decíamos, pues la hace un gran personaje que yo quisiera tener el tiempo para hablar con ustedes de la biografía de este personaje que le imprimió a la Iglesia Católica no solamente una fuerza pastoral muy, muy importante, sino que también nos dejó a los laicos una poderosa filosofía que también nos ayuda mucho para explicaciones científicas, ¿no? Porque finalmente es una ciencia filosófica, ¿no? La filosofía la podemos utilizar para la antropología, para la ética, etc. Bueno, San Juan Pablo II Magno, finalmente, él nace el 18 de mayo en 1920 y muere el 2 de abril en 2015. En 2005, perdón, y escribe esta carta sobre la dignidad y la vocación de la mujer, una carta pastoral que escribe el 15 de agosto de 1988 y que en esta carta concorde esta carta con la complementariedad o el complementarianismo, que es un término cristiano basado en las Sagradas Escrituras sobre los roles del hombre y la mujer. Sobre la cuestión antropológica, voy a detonar tres cuestiones importantes que podemos ver en su carta, que realmente su carta toda es importante, pero pues, por cuestiones de tiempo, pues la voy solamente a detallar ciertas condiciones. Una es la cuestión antropológica. Él expresa que antes que nada el hombre es creado. El hombre es creado, esto es mucho del personalismo, es un ser creado, no es un superhombre, ¿no? Es un ser creado y ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿En dónde? Y lo pone dentro de la carta como en ser persona, de modo que alude a una antropología cristiana de racionalidad y de orientación a la comunión y a la reciprocidad de hombre y mujer. Estas son las palabras claves, comunión y reciprocidad de hombre y mujer. La dignidad humana se encuentra en su unidad. Recordemos en sus escritos, los escritos de Juan Pablo II, vamos a recordar que él fue, antes como Karol Wojtyła fue filósofo. Entonces, en sus escritos pastorales vamos a ver mucho también de su filosofía y de su teología, ¿no? Cuando habla de su teología del cuerpo, de esta unidad entre hombre y mujer. Afirma que el ser humano es criatura de Dios porque es un ser creado y criatura con esa ternura, con esa
con ese cuidado que tiene Dios del hombre, y es querida por sí misma y no es un medio. Y también aquí vamos a recordar a Kant, cuando Kant dice el hombre es fin en sí mismo y no es un medio, y que el personalismo de Caro Botija está de acuerdo. Va en consecución de su realización, de su autorrealización, de su yo que se integra, considerando su interioridad y su exterioridad, y que en esto consiste su autorrealización, y tiene una frase que le llama, todo un concepto filosófico que le llama la autodeterminación, que es cuando pues una persona va tomando decisiones y en esas decisiones se va autoconstruyendo, y esas decisiones van haciendo de esa persona una persona distinta después de tomar esas decisiones. En el actuar se va develando esa persona y se lleva a cabo esa autodeterminación, esa realización solamente cuando se da a los otros, cuando se dona, porque no podemos ser solamente nosotros mismos frente a un espejo, sino tenemos que ser nosotros mismos frente al otro, y nuestro acto solamente va a tener una realidad y va a tener trascendencia en el otro. Dios remite al Dios trinitario a la unión del matrimonio. Cuando hablamos de matrimonio, ¿qué es matrimonio? ¿Cómo lo define? Pues lo define a tal magnitud que lo eleva a poderlo comparar al amor de la Trinidad, al Dios trinitario en esa unión del matrimonio, esa comunión de hombre y mujer, de una manera comparable con el Dios trinitario, con la Trinidad, a ese nivel lo pone. En cuanto a la cuestión histórica o la cuestión actualidad, porque este gran hombre, San Juan Pablo Magno, siempre estuvo a tanto de cuál era la actualidad, qué estaba lo que estaba sucediendo. Un hombre que pues estuvo viviendo el Concilio Vaticano y que le tocó ver qué era la realidad en diferentes lugares del mundo a través de su escucha y de su acercamiento a obispos de todos los lugares del mundo, donde pues podemos escuchar otras cartas pastorales o otras encíclicas también de Juan Pablo Magno, cuando habla de la inculturización, cuando habla de la persona que está viviendo hoy. Era una persona realmente que cuando escribe Centesimus Annus, que escribe pues la realidad que está viviendo, es una persona actual. Él sabe lo que está pasando en la actualidad, no es ajeno a la actualidad, sino al contrario. En cuanto a la mujer, él dice que la dignidad humana se encuentra en la unidad, y que todo esto que estamos viendo y esto que vimos al principio, esta problemática, que él estaba totalmente pues convencido de que sí era una situación difícil que estaba sucediendo en la actualidad, él lo declara así, lo declara en palabras muy, muy breves, y lo dice todo. Dice, ha habido una ruptura en la relación de la persona con Dios, primero, y esa ruptura después con su mismo yo, y esa ruptura en su relación hombre-mujer, y finalmente esa ruptura entre el ser humano y la creación, rompiendo toda esa antropología, ven, que veíamos antes, de la antropología cristiana, de la comunión y de la reciprocidad. El hombre en esa pues rebeldía ha roto esa relación con Dios, ha roto esa relación consigo mismo, ha roto esa unión con el hombre y hombre-mujer, y ha roto esa relación con la creación. Y pues de ahí todas las fotografías que vimos al principio, ¿no? En lugar de una entrega sincera, a raíz de todo esto, pues el hombre intenta dominar a la mujer. En lugar de la comunión, se tiene opresión. Y esa opresión pues no fortalece, sino destruye. La mujer ha sido reducida a objeto de placer y de explotación. Y de ahí el grito desesperado de la mujer, ¿verdad? Que veíamos al principio. En esta carta pastoral también dice San Juan Pablo, dice que existe pues este tema de la redención, ¿no? ¿Cómo puedes dar ante todo esto la solución? Porque finalmente sí es un hombre cara a la actualidad, pero es un hombre cara a la esperanza, cara a la verdad, y en esa verdad se encuentra pues la esperanza, ¿no? De que todo puede tener nuevamente una unidad. Y habla de esto de la redención. Dice el regreso de la unidad a la comunión, el restablecimiento de los derechos y la dignidad de la mujer.
En eso se tendrá la dignidad, en eso se tendrá ese encuentro. La unidad de hombre o mujer no niega el hecho de la diversidad. Tenemos que estar claros en esto. Hay diferencia de la vocación de la mujer y del hombre. El ejemplo de mujer que propone San Juan Pablo II es María, Madre de Cristo. El ejemplo de mujer que proponía Simone de Beauvoir, recuerdan que era su propia autobiografía, ¿no? Remarca dos formas fundamentales de la existencia femenina, la maternidad y la virginidad, que lo vemos pues nosotros en la práctica, ¿no? En la vida humana, en nuestra vida, y en la vida consagrada, como las grandes vírgenes. El matrimonio como la autodonación de los esposos abiertos al don de la nueva vida, donde ambos participan, que la participación para Juan Pablo II es un tema también filosófico que va más allá solamente de estar ahí presentes, sino la participación va en todo sentido, donde entregas el yo también, donde ese yo se va autodeterminando, ese hombre también se va autodeterminando desde el momento de la gestación hasta el momento de ser padres, ¿no? Pero hablando de la maternidad, que es donde quiero dejar un hincapié fundamental. La realidad más profunda es en la mujer, lo dice Juan Pablo II. En la maternidad, la realidad más profunda es en la mujer. Y de hecho, dice San Juan Pablo, no solo es un don maravilloso, increíble, el mayor de los dones, sino también, y pongo sus palabras, la que paga directamente por ese común engendrar, que absorbe literalmente las energías de su cuerpo y de su alma, está consciente de ello. Por eso dice, el hombre debe aprender de la madre a ser padre. Y dice también más adelante dentro de su carta algo maravilloso, porque siempre le habla también a la sociedad, le habla a los políticos, le habla al gobierno, que siempre estuvo muy metido en todo esto. Recuerden que él fue un ícono para que cayera el comunismo. Dice, ningún programa de igualdad de derechos del hombre y de la mujer es válido si no se tiene en cuenta esto. ¿Cómo poder hablar de igualdad de derechos del hombre y la mujer si no se considera la maternidad? Si no se considera que la mujer tiene que pasar un tiempo por la maternidad, si no se considera que tenemos que exaltar la maternidad como un valor máximo y que hoy en día, en vez de exaltarlo, se ha minimizado, se ha reducido, se ha afeado, ¿no? Se le ha vuelto una cuestión, en vez de buena, se le ha vuelto una cuestión incómoda, dolorosa. Recuerdan lo que veíamos al principio, ¿no? Y aquí es donde viene la propuesta. Esta propuesta, al cabo de todo lo que vimos, de esta actualidad que estamos viviendo, de esta realidad y de pues estos personajes que nos pueden dar este peso intelectual, este peso antropológico para poder dar argumentos que sean válidos. Bueno, pues entonces la propuesta sería esta. Primero, partir de una antropología clara, de una antropología que nos pueda dar una argumentación correcta en nuestra cultura y en nuestra forma de vida. Yo les puedo decir que propondría la antropología personalista, que el personalismo ha sido la filosofía del siglo XX que le ha dado respuesta a los totalitarismos y a los individualismos exacerbados, y como grandes personalistas dentro de la filosofía encontramos a Edith Stein, encontramos a Karl Botija, encontramos a Dietrich von Hildebrand, incluso filósofos incluso psicólogos como Viktor Frankl, que habla la búsqueda del sentido, ¿no? Y que esta filosofía es una filosofía cristiana, que después de tantas filosofías modernas que impregnaron al mundo con esas ideas como Nietzsche, pues esas ideas sin sentido, pues han tenido un problema muy fuerte. Una antropología clara, la complementariedad como participación del hombre y la mujer, la exaltación de la maternidad como don femenino, y voy a decirlo un poquito en detalle, y la reivindicación de la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida. Esta importancia de la corporeidad parte de una antropología clara. Decíamos que uno de los problemas clave que hemos enfrentado en el feminismo radical con esta mujer de Simone de Beauvoir es precisamente porque negó la corporeidad, porque niegan la corporeidad, porque muchos de los problemas que estamos viviendo con el relativismo o incluso con las ideologías de género es que se niega a quiénes somos, se niega la corporeidad. Y el personalismo ve precisamente a la persona como corpórea, psíquica y espiritual integrada.
integrada. Su interioridad y su exterioridad están integradas, ¿no? Y es ese ser que no puede ser cuerpo por un lado y espíritu o alma por el otro, ni tampoco una cárcel, un alma encerrada en una cárcel que es un cuerpo, sino que la corporeidad es parte de ser personas. Y bueno, eso es importante, ¿no? Tener presente que ahora lamentablemente se ha negado incluso la corporeidad, algo que puede ser declarado por la biología, que puede ser declarado por la genética, ya hasta eso mismo se ha negado, ¿no? Mounier observa lo que llama la profunda imbricación de lo corporal y lo espiritual. En el estudio de la corporeidad se encuentra la sexualidad, esto lo dice Julián Marías y Carol Botija, como dualidad de varón-mujer. El personalismo propone la relación interpersonal, la relación yo y tú. También hablamos de Levinas, que no es, él es judío, pero habla de la relación con el otro, ¿no? El encuentro con el otro, el encuentro del rostro con el rostro con el otro que me llama a ser también. Y decíamos la segunda propuesta, dentro de la propuesta, la complementariedad como participación del hombre y de la mujer, entendiendo la participación como lo que te autodetermina, lo que te hace ser, lo que te lleva a la trascendencia en el proyecto de vida de la humanidad para vivir la vocación en todos los ámbitos de la vida. De palabras de Carol Botija, en Persona y Acción, dice, la participación es la propiedad dinámica de la persona, lo que te mueve, una propiedad que se expresa en la realización de las acciones junto con otros, en la cooperación y la coexistencia tal que sirve a la vez para realización de esa persona. Y esto es muy importante porque esa participación niega los individualismos y niega los totalitarismos. La capacidad de participar en la misma humanidad constituye el núcleo de toda participación y condiciona el valor personalista de cualquier acción y existencia junto con otros. Esa participación que reconoce la dignidad humana, que reconoce el ser persona y el ser hombre, que nos reconoce cada uno para podernos enfrentar el uno al otro y complementarnos, no enfrentarnos, no confrontarnos, sino complementarnos, ¿no? Que lo permita porque cada uno se ve en su propia dignidad, porque cada uno se le ve en su propia diferencia, esa diferencia que ha sido negada y que es clara, esa feminidad que ha sido negada en todos los ámbitos, incluso en los ámbitos de trabajo, cuando la mujer lo que aspira es ser hombre para poder triunfar, para poder mirarse mejor, y eso es tan triste cuando la mujer debiera aspirar realmente a ser mujer para lo que fue hecho. Y finalmente, pues una situación que tenemos que exaltar con fuerza, con grito, también nosotros, con mucho ahínco, que es exaltar la maternidad. La maternidad como don, la maternidad como una actividad sublime de la mujer en la que participan los hombres y la familia. Claro que hay marchas en contra del aborto, claro que hay marchas a favor de la vida, pero son marchas ahora en que nosotros hablemos de la maternidad como actividad. Hay más madres que mujeres que abortan, hay más madres porque estamos aquí todos nosotros que tuvimos una madre, ¿no? Entonces tenemos madres que pueden hablar del don y la maravilla de la maternidad. Es una realidad que lo vemos también nosotros que damos clases, que los jóvenes las mujeres ya no quieren tener hijos, ya no lo ven como algo bueno, lo ven como algo negativo, como algo que les causa conflicto, que les causa dolor, que les causa incomodidad. La maternidad tiene que ser exaltada, ¿no? Tanto para quienes son madres como para quienes no lo somos, pero participamos de ese don. En lo social, promover, como decíamos, se tiene que ver desde diferentes flancos. Entonces, así lo veo y pongo ejemplos. En lo social, promover eventos visibles, exaltando la maternidad y exigiendo sus derechos, mejores salarios, menos horas de trabajo, apoyo de salud especiales, una realidad para quienes son madres, para quienes son capaces de tener ese don. En lo religioso, promover el respeto y la prioridad de la maternidad, una formación sexual en niños, jóvenes y familias, porque pues realmente esto es pues en contraposición a toda la doctrina que se tiene lamentablemente en contra de la maternidad para reducir la población en el mundo, ¿no? En lo político, crear incentivos impositivos para promover la maternidad en lo social y en lo profesional, crear leyes que lo promuevan, que lo protejan, porque muchas veces la
la mujer no tiene hijos por falta de seguridad y necesita esa seguridad que le dé pues el gobierno, ¿no? En cuanto a lo intelectual, una hermenéutica hacia la maternidad, que nos pongamos a realmente nos pongamos a estudiar acerca de esto y a fortalecer los argumentos para la maternidad, para la participación del hombre y la mujer en la maternidad. Formación intelectual en niños, adolescentes y familias, contrario a lo que estamos viviendo de adoctrinamiento en libros de texto donde promueven lo contrario. En lo económico, promover puestos de trabajo que respeten e incentiven realmente la maternidad, que realmente le incentiven, porque a una mujer se le debe pagar más porque tiene un hijo, y más porque tiene dos, y más porque tiene tres, y se le tiene que dar tiempo, mucho más tiempo para que pueda atender a sus hijos, cosa que el hombre no tiene de alguna manera directa que hacer, y lo único que se hace es que se crean arbitrajes también en la profesión, y las brechas salariales se hacen más fuertes, ¿no? Se deben subir los salarios en apoyo al número de hijos que tiene la mujer. Y en cuestión cultural, la participación de hombres y mujeres en la maternidad de manera abierta, de manera clara, de manera expuesta. La educación en niños, adolescentes y familias. La exaltación de la maternidad. La exaltación de la maternidad en todos los foros. Para que así la mujer viva su vocación de ser mujer. Esto que no busque ser hombre en todos los lugares donde quiere pues desarrollarse y sobre todo en la cuestión profesional, sino que se sepa que siendo mujer es su mayor regalo y su mayor don es precisamente estar abierto a la vida, porque está destinada a eso. Y el luchar por lo contrario solamente le restará energía, le restará vitalidad, le restará vida, porque está destinada a ser mujer. Y aquí les dejo este video que les decía, porque al final cuando proponen esta granja de niños, esta granja que dice que quitará todos los problemas que te tienen en cuestión de la maternidad, y que lo promueven como un máximo de solución. Al final, le tomé un screenshot para que lo vean. Al final les dicen, dejas la incomodidad del dolor y finalmente el parto no será doloroso porque dile adiós a la pena de tener un hijo al momento de nacer, dile adiós a ese dolor. Dice, porque ahora esto puede ser solamente oprimiendo un botón. Y yo les diría, y después de oprimir el botón, ¿qué sigue, no? Y les voy a poner un poquito de este video porque sí me dio el tiempo y no está muy largo. Entonces, a ver si lo podemos ver. No sé si lo están viendo. Déjenme dejar de compartir. Permítanme un segundo. Déjenme compartir pantalla de nuevo. Porque es Macintosh. ¿Lo ven ahí? ¿Que alguien me dijera? Oh, Sí, sí se ve. Ok. Entonces, nada más déjenme le pongo play. Me voy a saltar anuncios. A ver si lo logramos. ya se ve. Life is designed. ¿Lo puede ampliar? Sí, lo voy a ampliar. It's a perfect solution for women who have had their uterus surgically removed due to cancer or other complications. Es que yo creo que es mi internet. With Ectolife, premature births and C-sections will be a thing of the past. Ectolife is designed to help countries that are suffering from severe population decline, including Japan, Bulgaria, South Korea, and many others. The facility features 75 highly equipped labs. Each state-of-the-art lab can accommodate up to 400 growth pods or artificial wombs. Every pod is designed to replicate the exact conditions that exist inside the mother's uterus. This is how to get fit. This is a metabolism killer. Pues ya se nos vino un comercial, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, esto es lo que lamentablemente estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Esta granja de niños que dice que promete que 30,000 niños pueden estar engendrándose al mismo tiempo, que proponen la solución a los problemas de reducción de natalidades, que proponen la solución a los problemas
que detona la maternidad y que desde luego viene con una tecnología in vitro. Todos los niños se encuentran en el mismo lugar, después les hacen un estudio genético para asegurar que es el hijo de esos padres, y los padres por medio de una inteligencia artificial pueden estar viendo lo que siente el niño y cómo está creciendo en el vientre de su madre. ¿Qué promueve? Pues promueve comodidad, promueve rapidez, promueve pues una barbaridad que ya no sabremos en el momento que opriman el botón qué será después, ¿verdad? Porque no acaba ahí. Pues bueno, con esto los dejo, con esta reflexión. Yo quedo a sus órdenes. Yo creo que lo más rico de todas estas sesiones pues es precisamente conversar con ustedes, es escucharlos. Entonces, pues aquí yo cedo la palabra a Marcial y pues muy agradecida de que estuvieron escuchando, y a sus órdenes. Muchísimas gracias, Diana. Interesantísimo, muy interesante todo el recorrido desde muchas facetas, la faceta, también la de la fe, pero no solo la de la fe, el soporte, el sustento filosófico desde varios ángulos, desde el idealismo, desde el personalismo, desde la filosofía de los valores, muy interesante, muy valioso. También, poder ver cuáles son pues los desafíos, ¿verdad? Que nos estamos enfrentando. Pasamos ahora al espacio de preguntas y comentarios. Hay dos formas que pueden hacer sus dudas y comentarios. Puede ser el que recomendamos de entrada es a través del chat. ¿Por qué a través del chat de Zoom resulta mejor? Porque así la ponente puede ver varias, puede agregar, etc. No, es más fácil administrar las preguntas, pero con toda confianza. Hay un botón que dice reacciones en Zoom y al hacer clic en reacciones hay uno que es para levantar la mano. Entonces también pueden hacer clic ahí. Les pedimos que las preguntas sean preguntas, comentarios breves, más que conferencias alternas, o sea, que evitemos hacer ponencias alternas, ¿no? Para dar espacio a que todos podamos preguntar y comentar. Y tenemos hay varias preguntas. Hasta ahorita no hay preguntas en el chat. Maite levantó la mano. Maite. Muchísimas gracias. Lo primero, felicitarte, Diana. Excelente ponencia, muy completa, muy clara. Y por supuesto que coincido en muchísimos de los conceptos que acabas de exponer. Creo que algo que también tenemos que considerar y que tenemos que estar muy alertas, y ahí es donde nuestra propuesta debería de estar. Solo humildemente me permitiría agregarte que hay que también tener como propuesta exaltar, definir, aclarar tanto lo que el hombre como la mujer aporta. Sí, o sea, poner énfasis en esa parte. No podemos dejar de lado la familia. La familia también tiene que ser el trabajo al interior de la familia, y promover la familia tendría que ser también una propuesta interesante, y hacerles ver a la sociedad de hoy que estamos siendo víctimas de nuestra propia afectividad. Hoy las emociones están desbordadas. A lo largo de la historia nos encontramos muchas indicaciones de que al principio de los tiempos la fe estaba por encima de la razón. Entonces, por fe se creía que después de la noche vendría un día, que si había una tormenta era porque los dioses se habían enojado, etcétera. Pasan los años y la gente empieza a exaltar la razón. Entonces es cuando surge la ciencia y hablan de que no, a mí dame las pruebas de la existencia de Dios, dame las pruebas del ciclo de vida, dame las pruebas del cambio de las estaciones, y surgen todas las especializaciones. Hoy son las emociones lo que está permeando la fe y la ciencia. Si es algo que me hace sentir bonito, que no me mete en conflictos, que me permite expresarme, es a lo que le doy mi voto de confianza. Pero las emociones sin un vínculo, sin un patrón, nos llevan a vivir una vida desbordada. Entonces no podemos hablar solamente de una ética sin considerar también esta parte de la afectividad, y esta granja que suena maravillosa en cuanto a que vas a dejar de tener dolores y todas las molestias físicas. Lo más grave es desvincular a un ser humano desde el cordón umbilical a una persona que dio la vida por él a partir del amor y de una decisión personal. Entonces esto es un riesgo,
porque tan es necesaria la corporalidad que hoy se está defendiendo muchos cambios corporales en las personas y se está hablando con un énfasis demasiado brutal de si yo me reconozco varón en un cuerpo de mujer, pues tengo muchos más derechos para convertirme transexual, y esto habla de una necesidad del reconocimiento de la corporalidad, pero estamos perdiendo la brújula. Me pareció excelente tu ponencia, felicidades y gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Maite. Muchísimas gracias. No estoy más que de acuerdo también en todo lo que ha dicho. La verdad me pareció muy justo lo que propone, porque muy cierto. La familia es el núcleo y es precisamente la fuerza que lamentablemente está siendo súper atacada porque se sabe, ¿no? Se sabe que esa es la fuerza. La fuerza es donde todo esto puede surgir, es donde es tierra fértil para que todo esto surja. Y pues maravillosa la aportación que da acerca de la distorsión de la afectividad, ¿no? Porque la afectividad, es cierto que la afectividad tiene que ser puesta a nivel de la razón para poder estudiar una hermenéutica adecuada del ser humano, pero la distorsión de la afectividad, como bien lo dice Maite, pues eso es lo que ha llegado hasta el hedonismo, ¿no? Hasta llegar al punto de que la afectividad, y hace un paralelismo maravilloso acerca de cómo la distorsión de la razón nos llevó a lo que nos llevó con todo con toda esta situación del modernismo y ahora con el hedonismo. Muchas gracias, más bien muchas gracias. Y este riesgo de desvincular a la persona en la familia, y me quedo con eso, ¿no? Muy importante como el núcleo familiar, ese núcleo donde se vive el amor, donde se vive realmente todo esto que hemos comentado y que ya nos lo decía Juan Pablo II y Edith Stein. Totalmente de acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Diana, ¿alguna otra pregunta en chat o levantando la mano? O comentarios, bienvenidos, ¿eh? Si no hay otro, yo quería preguntar, o sea, hacer un comentario. En la lámina 29, me parece, señalas la importancia o cómo se plantea la unidad biológica, psíquica y espiritual del ser humano. Creo que era la 29. Sí, ahí está. El personalismo observa a la persona con características corpóreas, psíquicas y espirituales. Y me vino a la mente, y en la 30, si recuerdo bien, ya hablas de la participación para vivir la vocación en todos los ámbitos de la vida. Ahí lo que quería yo es comentario y escuchar tu parecer, es cómo, digo, ya no hago referencias a las láminas, o sea, nada más era donde lo anoté. Cómo va resultando cada vez más apremiante, no solamente, como dice en la 29, hablar de las dimensiones biológica, psicológica y espiritual, sino visibilizar también la social. O sea, no solo bio-psico-espiritual, sino bio-psico-social y espiritual. En este momento específico de la dinámica cultural, donde se habla del género como constructo social y por tanto de la identidad hombre-mujer como constructo social, no como constructo espiritual o psíquico, sino como un constructo social que se impone. No sé cuál sería tu comentario al respecto, tu visión al respecto, qué es lo que ves que vemos. Es que es curioso porque es justo lo que pone sobre la mesa Simone de Beauvoir, ¿no? Simone de Beauvoir llega y dice, nosotros no la mujer, porque viene todo a raíz de la mujer, o sea, el ataque fuerte viene de la mujer. Digamos que todas las ideologías, la ideología de género que estamos viviendo actualmente es una ideología basada en un feminismo radical. Porque la mujer se deconstruye totalmente, se deconstruye el hombre, la mujer se deconstruye esa unidad y se deconstruye totalmente. ¿Y quién lo deconstruye? Ella dice que lo construye la sociedad y la cultura la va creando. Dice, la cultura crea a la mujer, la cultura depende cómo te vistes y cómo te peines y cómo te eduquen, eso te hace mujer, ¿no? Porque se basa en la mujer primero. Y al final del día, sus mismos argumentos son los argumentos que nosotros podemos usar hoy en día. Aquella persona que se cree mujer, que nace hombre, porque la biología lo dice, ya no porque lo dice nada más, porque la biología lo dice, porque sus gametos lo dicen, porque su genética lo dice, porque se le puede hacer un estudio genético donde se le diga, incluso antes de que tenga genitales, que es un hombre y que ese hombre, ¿no? Como ser hombre,
al paso del tiempo adquiere una cultura femenina, los mismos argumentos que imponía Simone de Beauvoir, se podrían decir que lo que se tiene que ver es la cultura, lo que está fallando es la cultura, la comunidad, porque finalmente el vestirse de mujer nunca lo hará mujer, nunca jamás lo hará mujer. Y son los mismos argumentos que estaba llevando Simone de Beauvoir cuando creó toda esta distorsión del hombre, porque esta distorsión lo único que lleva es que a esa pobre gente que es utilizada y que son realmente, son unas personas que tienen alguna condición y que las utilizan, las colectivizan para otros propósitos, pues lo están colectivizando y las están utilizando precisamente haciendo uso de una cultura y de unas ideas que no son correctas. Ante esto yo te podría decir que el que le responde de manera clarísima es Juan Pablo II, cuando habla de la inculturación, ¿no? De una inculturación que no es nueva y que viene a través de los años dentro de la evangelización, y que la gran inculturación real que se hizo, pues fue la de Santa María de Guadalupe. Esa es una real inculturación, y esa es una real introducirse de manera pastoral y de manera cristiana a la cultura, ¿no? Entonces él sí le responde de manera clara. Muchas gracias, Diana. Comenta Maite, y yo agregaría además trascendente, ya que en esta expresión humana se dan sentido a la alteridad y virtudes, los grandes conceptos que nos definen. Muy bien. Cristóbal también hace algún comentario. Posteriormente, Mayela Sepúlveda menciona: ¿qué estrategias propondrías para promover, educar entre los jóvenes, particularmente entre las jóvenes, la importancia de la maternidad, haciendo un contrapeso a las ideas de hoy que mencionaste de que la maternidad se ve como algo incómodo y no deseado? Bueno, definitivamente, Mayela, creo que sí se necesita formación. Lo que más necesitamos ahorita es formación. Formarnos nosotros, o sea, vivimos en una actualidad en la que exige una formación con más poder, con más potencia. El magisterio de la Iglesia Católica se ha encargado de darnos todos los medios. Nosotros tenemos encíclicas, tenemos documentos conciliares, tenemos mucha información a la que estamos obligados a acercarnos. Entonces, primero formarnos nosotros. A lo largo de la historia, y pues aquí hizo un recuento también cuando hizo una aportación al principio, la persona que habló primero, pues todo lo que ha venido, la historia de la humanidad, la historia de la filosofía, pues nos ha demostrado que el cristianismo ha sido el que se ha preocupado más por la persona humana. Persona, de hecho, es una frase cristiana, y se ha preocupado y nos ha dado todo. Entonces, primero es formarnos fuertemente y después formar a esas niñas, a esas mujeres, porque la formación en la verdad es donde van a encontrarse realmente con esta exaltación de la maternidad. Una vez que nosotros estemos formados, vamos a poder mostrar la verdad, y la verdad es esa. La verdad es que el don maravilloso de ser madres, pues es un regalo que solamente se puede negar por medio de mentiras, ¿no? Por medio de aquellos que luchan con la mentira. Es una verdad. Entonces, tendríamos que capacitarnos nosotros, formarnos nosotros, acercarnos al magisterio de la Iglesia y tener ese compromiso con la formación a grupos de jóvenes, a hombres y mujeres, y con esa exaltación de la maternidad, que yo creo que es una necesidad. Luchamos mucho por estar en contra del aborto, que es muy bueno, pero también luchar, y en un día diferente al 10 de mayo, luchar porque la maternidad sea vista como una exaltación, que las mujeres lo vean como el don que es, como el regalo, el milagro maravilloso que solamente quien es madre lo puede decir. Y gracias por la pregunta. Estás en silencio, Marcela. Tenía cerrado mi micrófono. Nos ha faltado a los padres hablar bien del matrimonio, familia, belleza, maternidad. Hemos dejado que otros hablen por nosotros. Muy bien. Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes también tiene un comentario. Monseñor. Gracias, Marcial. Muchas gracias, maestra Diana. Yo quería comentar, bueno, congratularme mucho con usted porque la reflexión de Edith Stein, ¿verdad? Santa Teresa Benedicta de la Cruz, yo creo que tiene mucho para iluminar nuestro ser y quehacer, nuestra dignidad y servicio en el mundo como varones, mujeres y varones en complementariedad. Cuando ella, y usted también lo comentó un poquito, la vocación del ser humano
la vocación del varón, la vocación de la mujer desde la fe cristiana, pues está llamada a la fecundidad, ¿verdad? A todos los seres humanos, como hijos de Dios, estamos llamados a la fecundidad, a la creatividad como rasgo de la imagen y semejanza que somos de Dios. Y ese rasgo de la maternidad como participación en el rasgo, como un rasgo de la imagen y semejanza divina, creo yo que es importantísimo retomarlo, profundizarlo desde la fe, compartirlo con todos los hermanos, porque es una don de Dios maravilloso, ¿verdad? La maternidad y la fecundidad a la que estamos llamados todos, la creatividad a la que estamos llamados todos, ¿no? Y el segundo punto que quería también compartir era, digamos, frente a la propuesta de Simone de Beauvoir, ¿verdad? Y de otras pensadoras que también pues es un pensamiento, ¿no? Y que también creo, como también usted lo hizo ver un momentito, de que también tenemos que saber responder a un pensamiento, a una propuesta de pensamiento, con una reflexión, ¿verdad? Tanto filosófica como de fe. Entonces, sí, como Simone de Beauvoir, hay otras también pensadoras actuales, ¿verdad? Que también tienen su manera de ver el mundo al ser humano y el sentido de la vida, y que también tendríamos que saber responder a la altura, ¿no? Del pensamiento y también de la fe, ¿no? Entonces, gracias de veras por esto que nos ha hecho pensar, que nos ha hecho reflexionar, esto que usted nos ha compartido. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias, monseñor. Bien. Vamos a pasar ahora a la dinámica. Para los que nos acompañan por primera vez, vamos a utilizar una plataforma que se llama Mentimeter. A ver. Denme un segundo. Sí. Vamos a utilizar una plataforma que se llama Mentimeter. Voy a poner en el chat de esta sesión un link, ¿sí? Entonces, hay dos formas de unirse a esta plataforma para la dinámica. La primera es a través del link que les acabo de presentar, ¿sí? Que acabo de poner en el chat. ¿Sí? Esa es la primera forma. La segunda forma es, como van a ver en la pantalla de Zoom, a través de la instrucción que viene arriba. Poner en su navegador menti.com y luego escribir el código 3295-7850. Cualquiera de las dos formas. O con el link o que acabo de poner, que ya la mayor parte ya se conectaron a través de ese link, o a través de el código 3295-7850. 3295-7850. Bien. Entonces, yo voy a ir recorriendo aquí la plataforma y ustedes en su celular o en la misma computadora van contestando y van a ver aquí en el Zoom cómo se van agregando las respuestas. Aquí en el Zoom van a ir viendo cómo se agregan las respuestas de todos. Vamos adelante. Primera parte, problema. En la primera parte buscaremos, a través de varios reactivos, construir la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el problema cuando hablamos de la relación hombre-mujer como complementariedad o conflicto? Perdón, lo que estoy viendo es que, denme un segundo, hay un problema con la plataforma. Les ruego un segundo porque se quedó un caché de una sesión anterior. Nada más tengo que vaciar. Denme un segundo. Listo, ya. Ahora sí, si pueden volver a entrar, disculpen. Es que tenía un problema. Plataforma. Como les digo, se había quedado un caché. ¿Pueden volver a entrar? O a través del link o a través del código 3295-7850. ¿Ya entraron? Ya entró la primera.
Ay, en eso estoy. Muy bien, muy bien. Adelante, sí. Una disculpa, olvidé vaciar resultados de la sesión anterior. Si quieren conectarse más, van 6, 7, ¿ok? A través del link o a través del navegador en menti.com con el código 3295-7850. Muy bien, ya están conectados. Vamos a ver entonces, ahora sí seguimos. Entonces, primera pregunta. ¿Cuáles son las 3 primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos? Ideologías, desinformación, malformación. Bien. Despersonalización. Destaca despersonalización, está complementariedad, desinformación, ideología, abuso, alejamiento de Dios, mujer, maternidad también. Muy bien, unos segundos más. Pasamos al siguiente. Ahora, en su opinión, ¿cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Cada uno puede dar varias respuestas. Si primero hicimos como una lluvia de ideas y lo expusimos con palabras. Ahora, en un primer esfuerzo de síntesis, después de la lluvia de ideas, ¿cuáles serían varias problemáticas ya específicas que percibimos en lo expuesto por el conferencista? Un feminismo desbordado, lucha de género, la falta de pensamiento crítico, sacar a la familia, adiós de la ecuación, un feminismo malentendido, el ser humano va perdiendo su esencia, individualismo radical, se está influyendo y manipulando a la gente, principalmente a la juventud. Intereses económicos y políticos, reconocer y exaltar en propuestas concretas la maternidad de la mujer, separación del ser humano y su biología inherente, individualismo, separación entre fe y razón. Muy bien. Falta de comprensión de la importancia de formar una familia. La ignorancia permite que muchas ideologías se consideren verdades radicales.
Falta de conocimiento de fundamentos sólidos, falta de conocimiento sólido del ser. Unos segundos más. Ahora vamos a seguir con este esfuerzo de síntesis. Enfoque del problema. Ahora, una sola respuesta por participante a la pregunta, ¿cuál considera usted que es el problema ya raíz o central en lo expuesto? La falta de educación, muy bien. ¿Y más? Falta de conocimiento, reivindicar el valor de la mujer. La ruptura en la relación con Dios y la falta de formación y promoción de la verdad. Bien. Intento subir la mía y no se lee. ¿Y si se cargó? Pues se supone, yo puse un deshumanismo. A lo mejor se quedó en la pregunta anterior y no le dio clic a la siguiente. Eso me pasó a mí. Así, hay que ir a la siguiente pregunta. Así es. Ujú. Sí, ok. Gracias. Sí. Deshumanismo radical, falta de relación familia, la familia ya no forma. Muy bien, unos segundos más. La mala comprensión de la importancia de la mujer en la sociedad y su contribución a la vida social. Deshumanismo radical, deshumanismo, como que permea de una forma importante el deshumanismo como un problema central. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a hacer ahora otra lluvia de ideas. ¿Sí? 3 palabras o actitudes que cree que deben guiarnos ante el problema que se identificó entre los participantes. Ya hicimos un esfuerzo de análisis y síntesis de la problemática. Ahora, ¿cuál sería el criterio que nos va a llevar a una propuesta? Entonces, 3 palabras o actitudes que cree que deben guiarnos ante el problema que se identificó entre los participantes. Oración, formación, compromiso. Participación, compromiso, respeto, acción, solidaridad, acompañamiento, pasión, generosidad, educación.
apoyo, pastoral juvenil, solidaridad, también están presentes. Vamos, unos segundos más. Pasamos a la siguiente. Criterios o tesis. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. Se pueden aportar varias veces. Después de esta lluvia de ideas, ahora vamos a hacer varias aportaciones de los criterios fundamentales para abordar el problema que se identificó. Criterios o tesis, describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. Pueden aportar varias veces. Más participación de los laicos en promover los valores cristianos y católicos a los jóvenes y nuevas generaciones. Revalidar la importancia de la mujer. Formación sobre el sentido del ser humano desde el pensamiento personalista cristiano. Formación en valores desde la familia. A ver, ¿qué más podemos compartir? Organización de talleres dirigidos a jóvenes. Respeto a la dignidad del ser humano. Compromiso por la educación humanista cristiana en cada etapa de la vida. Muy bien. Formar a la pareja en la importancia de la familia y el derecho a la vida. Comprometernos con la formación desde la familia. Apoyo a la familia. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Enfoque. Después de hacer la lluvia de ideas, de palabras, luego varias aportaciones sobre el criterio fundamental, ahora tenemos que elegir, cada uno de los participantes elija un criterio o tesis. Las instrucciones vienen ahí escritas. Describa brevemente una actitud o criterio fundamental que cree que debería guiarnos. Es una sola respuesta por participante. Respeto, inclusión, ¿ok? Respeto, inclusión, ser más participativos, formación sobre humanismo y familia, compromiso y diálogo, fomentar programas de reflexión sobre el ser humano como persona, formación en la antropología cristiana,
compromiso y diálogo. Muy bien, unos segundos más. Siguiente pregunta. Pautas o estrategias. ¿Cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema? A la luz del criterio o tesis elegida. ¿Cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio tesis elegido? Recuerden, tienen que hacer clic sobre el botón pasar a la siguiente pregunta, en sus teléfonos o pantallas. ¿Sí? Ahorita no hay nadie conectado en esta lámina. Entonces, exacto, ahí está. En su computadora o en su celular tienen que hacer clic sobre el botón pasar a la siguiente pregunta. Y ya hay 3 conectados. Muy bien. Entonces, revisar políticas públicas, fomentar una educación integral, la formación y educación de todas las personas, formación, divulgación, acción, trabajo en pastorales juveniles y familiares enfocados a este tema. Profundizar en estos temas con niños, jóvenes y padres, fomentar la participación de padres de familia en formación de temas actuales que están afectando a la familia. Bien. Campañas bien diseñadas para difundir ideas a favor de la familia y el papel de la mujer. Compromiso cívico, o sea, una mejora de la sociedad. Muy bien, unos segundos más. Pasamos a la siguiente lámina. Esta dinámica ha sido convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia? Recuerden en su teléfono, en su computadora, donde están contestando, hacer clic sobre pasar a la siguiente pregunta. ¿Sí? Entonces, repito la pregunta. Esta dinámica ha sido convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta de la Iglesia? Compromiso, formación, concientizar a los fieles, respuesta, coordinación, propuesta, solidaridad, interés, acción. Formación, compromiso, conciencia, formación de criterio, trabajo enfocado, acompañamiento, trabajo social, formadora de criterio, apertura, difusión, actual, participación laica, interés, propuesta, acción.
Ok, apertura y preparación. Unos segundos más. Bien, y pasamos ya a la última, nada más la evaluación. Evalúe el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor. Bien. Bien, ¿alguna respuesta más? Muy bien. Con esto terminamos. La exposición, la ponencia va a estar en YouTube. Dentro de unos días la Buenísimo. subiremos. Van a recibir ese link de YouTube por correo los que hayan estado registrados. ¿Sí? Van a recibir también la presentación y el resumen de las respuestas de la dinámica. ¿Sí? Entonces todo va a estar ahí. Estas actividades, las mesas de tesis, se tienen una vez al mes, van a recibir también las invitaciones. Pueden compartir la invitación, siempre son bienvenidos, los esperamos con mucho gusto. Le dejo la palabra a Monseñor Juan Armando para que nos dé la despedida y la bendición final. Muchas gracias, Marcial. Muchas gracias, maestra Diana, por su exposición, por también su calidad humana al ayudarnos a reflexionar. Y creo que todos los que hemos participado, pues estamos conscientes de haber recibido el mensaje de parte de usted y motivados a poder también, pues, divulgar, ¿no? Y ayudar a que este trato digno, ¿verdad?, entre todos, desde la fe cristiana y desde el pensamiento personalista, pues sea también conocido y divulgado, ¿no? Gracias, muchas gracias, maestra Diana. Gracias a todos los que han participado. Como decía Marcial, vamos a seguir haciendo las invitaciones, invitando a todos a participar en estas mesas de tesis, que son también formación para nosotros y reflexión también para el desarrollo pastoral aquí de nuestros equipos de Monterrey. A nombre de Monseñor Rogelio Cabrera, les doy las gracias y estemos atentos para la siguiente mesa de tesis. Los invito a rezar el Ave María para pedir al Señor la bendición. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el es el fruto de tu tu vientre, vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega, ruega, Señora, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma. Corazón y el alma mía, El Señor esté con ustedes. Y con tu y con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y comunidades, y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias a todos.